Buenas tardes, niños. Vamos a continuar donde nos quedamos, ¿verdad? De lo que era la población, de lo que era África. Ustedes saben, ¿verdad? Que África, ya vimos, ¿verdad? Lo que eran las regiones de África. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos económicos de África. El continente de África posee riquezas naturales, posee riquezas naturales. Ahí podemos ver, ¿verdad? El aspecto económico de África es muy interesante. Posee riquezas naturales y provee un alto porcentaje de la materia prima del mundo. Sin embargo, esto no se refleja en la calidad de vida de sus habitantes. Ustedes pueden ver que en África la mayor parte de la gente pasa situaciones bien críticas. Predomina una economía de dependencia y poco desarrollada. Allí podemos ver nosotros que la gente muere de hambre porque no tiene dinero para comer, tiene una economía muy pobre. Más del 36% de la población vive con $1 al día. Imagínense, $1 ahorita yo no sé, está costando 24 lempiras. Vivir con $1 al día, vivir con 24 lempiras al día. Nosotros aquí en Honduras no podemos vivir con $1 al día. Imagínense, el 36% de la población en África vive con $1 al día. Y a pesar de que tiene riquezas naturales y posee un alto porcentaje de materia prima, que es la que a nosotros nos ayuda a poder tener dinero. La calidad de vida de las personas es muy crítica. Por eso África es el continente donde hay más pobreza en el mundo. A pesar de que tiene, miren esa piedra que está ahí. Esa es una piedra, dice, tiene cobalto, diamante, oro, plata, cromo, petróleo. Imagínense, tienen toda esta materia prima y es el continente donde hay más pobreza en el mundo. La mayor parte de la población de África se dedica a la agricultura tradicional y de subsistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que siembran lo mismo siempre y solamente para poder subsistir ellos. No producen para poder exportar a otros países y ganar dinero, sino que solamente la producción que ellos tienen es solo para poder subsistir ellos. Aunque el continente posee escasas tierras fértiles, la mayor parte se ubica en las zonas costeras. O sea, ahí tenemos en África el gran desierto del Sahara y es grandísimo, el más grande del mundo. Eso quiere decir, ¿verdad? Que ese desierto, ahí no se puede cultivar nada porque es una tierra infértil, pero casi no tiene, dice, posee escasas tierras fértiles, pero como es grande, la mayor parte se ubica en las zonas de la costa. Ustedes saben que la zona de la costa es donde más se puede sembrar. Por eso, ¿verdad? Cuando a Honduras vinieron las compañías bananeras, se ubicaron en la zona costera, porque eran tierras aptas para sembrar bananos. Los cultivos que más predominan son el café, el cacao, el algodón, el aceite de palma y el tabaco. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí en Honduras ya no se siembra banano, pero las tierras se han ocupado para la siembra de la palma africana, que se vea muy bien. Le llama palma africana porque la trajeron de África y es una planta, ¿verdad?, de la cual se saca aceite. Y esos son los cultivos que predominan ahí en África, en la zona costera. El café, el cacao, el algodón, el aceite y la palma. La producción ganadera que incluye los dromedarios. Los dromedarios son una especie como de camellos que tienen 2 jorobas. Es abundante en Somalia, Etiopía y Sudán. ¿Por qué esos lugares, por qué se utiliza ese tipo de producción ganadera? Porque son lugares desérticos y en esos lugares desérticos esos animales son los que pueden sobrevivir en esa zona porque no necesitan cantidades de agua para vivir. Ellos pueden guardar en su estómago depósitos de agua con los cuales pueden estar en un desierto, caminar mucho en un desierto
y no se van a morir. Entonces se dan en Somalia, Etiopía y Sudán. Sin embargo, las ovejas y las cabras también constituyen ganadería para el consumo individual. En algunos lugares, ¿verdad? Hay criaderos de ovejas y cabras, que la gente también, ¿verdad? Se dedican a eso para su consumo individual. En las regiones del norte, la parte del norte, abunda la crianza de camellos. En África negra o subsahariana, o sea, las que están cerca del desierto del Sahara, es ahí donde abunda, ¿verdad?, la crianza de camellos. Casi el 75% de la producción mundial de diamantes, miren, se extrae en el África negra, se extrae el 75% de la producción mundial de diamantes. ¿Se imaginan ustedes cuánto vale un diamante chiquito? No digamos un grande. Ahí se sacan, hay minas de diamantes. Sin embargo, la mayoría de las personas que viven ahí viven en condiciones de extrema pobreza. A pesar de que viven en un lugar donde se pueden extraer diamantes, no se les permite, ¿verdad?, a ellos que extraigan diamantes. Y si lo extraen no es para ellos, sino que para compañías que han llegado y se han ubicado en ese lugar, y son ellos, ¿verdad?, los que ponen a la gente a que saque los diamantes, pero para ellos. En esta región dice que es las personas que viven en condiciones de extrema pobreza. Ustedes han visto fotografías de gente que vive en esos lugares, que son delgaditos porque tienen una gran desnutrición, porque no comen bien. La mayoría de su población va por extrema pobreza. Casi andan desnudos porque hace mucho calor. También solo andan, ¿verdad?, tapándose como calzoncillo ahí, ¿verdad?, porque hace calor y porque no tienen ropa. En esta región, en el sector agrícola, la diferencia entre una pequeña producción para subsistencia y la de exportación no es muy amplia. En algunos lugares de África, ¿verdad?, la producción solo es para subsistir, pero en otros lugares, ¿verdad?, se da. Hay lugares de África donde sí se puede, ¿verdad? Sí se puede hacer cultivos donde se pueden exportar, porque hay lugares, ¿verdad?, donde sí se presta para haber excedente de cultivo y ellos consumen una parte y la otra la exportan. Como les decía, ¿verdad?, África es el continente más rico en recursos minerales. Aparte de que tiene riquezas naturales, también tiene recursos minerales. O sea, hay bastantes minas ahí. Ahí están las principales reservas mundiales, o sea, de todo el mundo. Ahí la reserva de cobalto. El cobalto es un mineral que se utiliza mucho en la fabricación de bombas, de baterías. Está también el oro. Imagínense, el oro, ¿cuánto pesa ahorita un gramo de oro? Ustedes se han dado cuenta que ahí ¿cómo es por ahí? Pues siempre aquí en el departamento de Cortés, por Naco, por Cofradía, hay un río que pasa por ahí, que la gente dice que ese río seguro pasa por alguna mina y arrastra oro, pero son chiquititos, piedritas chiquitas, pero la gente las está recogiendo porque el oro vale mucho. Ahorita un gramo de oro se paga 800, un gramo es poquito. Si un anillo a veces tiene 5 gramos, o 2 gramos, 3 gramos, y depende del gramo es el valor. Cuando se va a la joyería, le cobran por gramo a uno el peso, y entre más pesa un anillo, más le cobran. Yo he ido a comprar cosas bien chiquititas y me cuestan hasta 1000 lempiras, que no pesan pero ni un gramo. Entonces, ahí, ¿verdad?, en África, poseen, dice, reservas de oro, diamantes, el diamante, que es una de las piedras preciosas más caras del mundo, y el cromo. Y lo tienen en África, imagínense, y son los países más pobres del mundo. Ahí tenemos nosotros un mapa y podemos ver nosotros que ahí está el mapa, ustedes pueden ver la parte verde oscura, es la zona de regado. Ahí en esa zona de regado nosotros podemos ver que se le llama zona de regado porque ahí se encuentra Egipto. Y por ahí está el río Amazonas, que cuando cae lluvia, este río se desborda. Y al desbordarse, fertiliza las tierras y son propias para el cultivo.
ustedes saben que este río es bien largo, ¿verdad? Y abarca miren, abarca muchos países de África. Luego tenemos la parte rosada de arriba. Nosotros podemos ver acá, en esta parte de acá, lo rosadito, que está en esa parte del océano cerca de España, porque es en España. Ahí está la agricultura mediterránea. Se le llama agricultura mediterránea porque está a orillas del mar Mediterráneo. Luego tenemos esta parte de por acá. Aquí también, miren, existe una agricultura mediterránea. Y tenemos este otro color que está aquí, que viene siendo como un poco como beige. Ahí nosotros, dice, están las plantacones tropicales. Luego tenemos esta otra parte de acá y acá también arriba, es lo que son los bosques y sabanas multifoliares. Y tenemos estos verdecitos, que son los aptos para cultivo selvática, y están las tierras no cultivadas. Esto acá, aquí no se pueden cultivar estas tierras porque son desérticas. Ahí hay una ganadería nómada. Cuando hablamos de ganadería nómada es que la gente tiene que irse de un lugar a otro para encontrar alimento para su ganado. Pero aquí, miren, podemos ver en esta zona que se encuentran, como en la zona desértica, se encuentran los pozos petroleros. Todo este terreno es rico en petróleo. También en gas. Aquí tenemos depósitos de gas. Y están los depósitos, aquí están los depósitos de petróleo, de gas. Y donde veamos esta cosita que está acá son los minerales que se encuentran. Ahí tenemos en el libro un ejercicio. Ahí dice ahí, la producción petrolera predomina en la zona norte. Sí, es verdad. Van a poner verdadero porque sí, ¿verdad? La parte blanca es la zona norte y nosotros podemos ver que ahí está la zona petrolera. La siguiente pregunta dice, gran parte del centro y del sur practican la agricultura de subsistencia. Es verdad. La parte del centro y del sur, la gente se dedica a la agricultura de subsistencia, solamente para poder vivir ellos. No pueden vender a otros países porque no les da la agricultura, porque son lugares que no son muy fértiles. Tenemos la tercera pregunta. Dice, todos los países poseen al menos un centro industrial. Es falso. Porque hay lugares de África donde la pobreza es extrema y no cuentan con un centro industrial. Tenemos la B. La ganadería nómada se localiza en los bosques y sabanas. Es falso. La ganadería no se localiza en los bosques y sabanas. Eso se encuentra en otros lugares. Y por último tenemos dice, en las inmediaciones del río Nilo hay zonas de regadío. Es cierto. Yo les digo que ese río, ¿verdad? Es verdad, porque ese río todos los años se inunda, ¿verdad? Y se sale de las orillas y riega lo del valle del Nilo y son lugares fértiles. Muy bien. Entonces, tenemos la primera y la segunda verdadero, la tercera y la cuarta falsa y la última verdadera. Luego tenemos, ¿por qué existe tanta pobreza en África? Casi todo el continente africano fue dominado por los europeos en el siglo XIX. O sea, que este continente, primero vinieron otros lugares, los franceses, los ingleses de Europa en el siglo XIX y lo colonizaron y lo dominaron. Y a las personas las tenían como esclavos. Este proceso de colonización fue nefasto. Nefasto para los africanos porque no les aportó nada bueno. O sea que más bien los perjudicó. ¿Por qué? Porque los europeos explotaron sus recursos y establecieron divisiones políticas, ¿verdad? Cada quien iba formando sus propias, allí, ¿verdad? Tenían ellos una parte que correspondía, ¿verdad? Colonias, hicieron colonias inglesas, francesas, y ellos, ¿verdad? Tenían a la gente, a la población de África, la tenían más bien como trabajadores y los explotaban. Ellos eran los que sacaban las piedras preciosas, el oro, la plata, los diamantes, y
no les ayudaron en nada, ¿verdad? Más que todo, la colonización de ellos los perjudicó, porque explotaron sus recursos y establecieron divisiones políticas según sus intereses. Actualmente los países de África gozan de independencia política. O sea, les permitieron, ¿verdad?, que políticamente fueran independientes, así como somos nosotros, ¿verdad? Políticamente estamos independientes. Pero no obstante, ¿verdad?, siguen sin disfrutar de los beneficios de sus riquezas naturales y minerales. ¿Por qué? Porque son países extranjeros los que están extrayendo, se están quedando, ¿verdad?, con los recursos minerales y naturales de África. Ellos son los que se benefician con las riquezas naturales y minerales del continente africano. En su mayoría son explotadas por compañías de Europa y de Estados Unidos. Ellos llegan ahí, ¿verdad? Sí, es cierto, les pagan, pero una miseria. Por ello se dice que en África conviven la pobreza y la riqueza. Bueno, esto es todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Pueden ver esa fotografía donde están la gente trabajando. Nos vemos